Perdón, fue un silencio artístico porque estábamos estábamos siendo dominados por la gente de prensa de Miriam Bregman, que nos pidió una foto, entonces tenemos que estar así bien en posición. Hola, Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. Bueno, gracias por la visita. Por favor, gracias a ustedes por invitarnos. ¿Te dijeron que tendremos un doble estándar de charla? Como si fuera uno para conocerte más por fuera de la política y otro... Yo prefiero no saber, así que... ¿Cuál fue tu primer voto? Listo, empezamos así. Sí, de primer voto creo que no voté, porque creo recordar eso, los primeros años. Yo me vine a vivir a Buenos Aires, en plena hiperinflación de principios de los 90. Pues tuvimos tantas. Claro, esa grande. Sí. Terminé el secundario en el 89. La que adelanta las elecciones de Alfonsín. Claro, pero no, en esa no votaba la todavía. previa Cavallo. Claro, exactamente, en esa. Y la verdad no tenía plata para viajar a votar. Algo que nos pasa mucho es lo que venimos a estudiar el interior, un pasaje. En ese momento todavía existía el tren, que era muy barato, y a veces podíamos ir en tren. Pero no es que decías, me voy a votar y vuelvo. Y hoy creo que le está pasando lo mismo a muchos pibes, porque te lo pueden poner como una obligación, pero no, si no tenés dinero para llegar a costearte el pasaje. Así que creo que esas dos primeras elecciones no pude ir a votar precisamente por eso, porque no me daba el bolsillo. Estábamos en una situación, no solo yo, todos y todas los que habíamos venido a estudiar del interior, fueron tiempos terribles. A veces cuando veo que algunos reivindican a Cavallo, digo, es una desgracia. Mamita, yo les puedo contar lo que fue estudiar en la época de Cavallo. Yo tuve que ir a vivir al conurbano, cerca de lo que sería Fuerte Apache, en Ciudadela, y eran tomar 2 colectivos y contar monedita por monedita para poderte pagar el colectivo, llegar a la Facultad de Derecho, te decían, ¿necesitan tal libro? Qué bien. Y vos te mirabas con el resto y decías, ¿de dónde lo sacamos? Bueno, fue una época en la que se instaló el tema de las fotocopias, dentro de lo posible. Uno compra y lo demás fotocopiamos. Exacto. Inclusive, pasa mucho en escuelas privadas, en todos los lugares. En todos lados. Yo me acuerdo que había una biblioteca que alquilaba los libros cerca de la facultad, y íbamos, decía, yo lo alquilo tal día, vos lo alquilás otro, y estudiábamos en forma circular. Una librería cerca para hacer la fotocopia. Eso se vivía. Eso se vivía. Bueno, ¿dónde fueron tus últimas vacaciones? Si tuviste en algún momento vacaciones. Sí, este año me fui unos días ahí cerquita de Villa Gesell, una casa que alquilaron unos amigos, y nos invitaron, y bueno, y me fui hasta con el perro. Buenísimo. Bien. Digo porque el que más lo disfrutó fue el perro, ¿no? Dimitri estaba feliz. Dimitri, buen nombre. Para mí Dimitri me quedó sellado cuando fuimos a la final de la Copa Davis a Moscú en el 2006. Teníamos un chofer. Sí. Porque no sabíamos, teníamos una intérprete que era rusa, que hablaba muy bien español porque vivía en Valencia, y Dimitri era el chofer, que era un ex soldado, que, debo decirlo, estaba enojado con la realidad, porque decía, cuando yo era soldado vivía mejor. y Dimitri nos acercó un día de mucho frío, estábamos diciembre en Moscú, imagínate lo que era, estábamos todos esperando el envío de unos materiales, unas tazas de té con limón extraordinario que hacía su mujer, y él hacía mostaza picante. Entonces me traje un pote de la mostaza de Dimitri, que todavía la estoy extrañando. Bueno, cuando estás en campaña, ¿qué es lo único que no dejas de hacer de tu vida cotidiana? Aparte de darle comer a Dimitri. Muchas cosas. Creo que la campaña, nosotros somos nosotras, muy militantes, entonces tampoco es que la campaña te cambia un poco los viajes, eso sí, viajas mucho más, pero no es que te cambia tanto la vida, porque el resto del año... No puedes vivir de campaña. Tenés que vivir. Pero además de... Y militar todo el tiempo. Sí, hay muchas cosas, sigo haciendo gimnasia, sigo haciendo cosas que me gusta andar mucho en bicicleta, eso no lo dejo por nada. ¿Cómo es tu familia, Ingrid? Tengo una familia, una pareja, hija, no más que eso, y mi perrito. Ay, es poco, mucha gente dentro para de las atender. cosas de quehaceres domésticos, ¿alguno te gusta y alguno odias especialmente? Me gusta hacer las cosas de la casa, no es algo que me moleste, es más, es como que el rato que puedo estar en mi casa hasta lo disfruto, lo disfruto. Antes me gustaba mucho cocinar, ahora ya me complica, hay que pensar demasiado, tengo que pensar qué voy a hacer. Entonces... Algún caballito de batalla debes tener. ¿Algún caballito de batalla? El flan casero. Bueno, mira qué buena idea. Mixto puede ser. Mixto. Sí, claro. Nosotros llevamos la crema y el dulce de leche. A mí me gusta el dulce de leche, pero soy fanática del dulce de leche. pero sí, puede ser mixto también, ¿no? El flan casero, 7 huevos, es mi especialidad. ¿Y lisito o grumoso? Con burbujas. Intermedio, no. Bien. Tampoco dice que es demasiado aireado, ¿viste? Claro. Pero el que tampoco apelmazado. O sea, hay que encontrarle obvio. El punto exacto. El punto exacto. ¿Cine o teatro? ¿Vas? ¿Tenés tiempo?
No soy muy fan de ninguna de las dos, Bien. pero si me das a elegir, prefiero el teatro. Dijiste que hacías gimnasia. ¿Algún deporte hiciste, haces, te interesa? Ah, no, todo eso no te voy a contar, pero... Perfecto. No, esto es parte del juego. Pero No te pases, sos el conductor, pero no te pases. Claro, tampoco te... No, pero puedes jugar al tenis, al básquet, al vóley, al fútbol. No tiene nada. Al vóley jugaba cuando iba a la escuela. Bueno, de eso se trata. Me encantaba, pero después acá es medio difícil jugar al vóley, ¿no? ¿Cómo hace para jugar al vóley en la ciudad de Buenos Aires? No sé cómo se hace. Hay muchos clubes. No Habría creas. que ir. Sí. Pero el turno. No, en el secundario teníamos vóley, la provincia de Buenos Aires y mi pueblo tenía un muy buen equipo de vóley. Y además lo que eran los intercolegiales que eran Sí, eternos. eran hermosos, hermosos de vóley. Sí. Ahora creo que está menos de moda el vóley, me parece. Más o menos, no te creas. ¿No? Yo creo que hay algo ahí sí que yo discuto con algunas personas de la clase política, que es la no valorización y darle la dimensión real al tema del deporte que vos practicaste, al que practiqué yo. Que me pasó ahora con mi hijo que va al caza y pesca a jugar al básquet y que está 7 horas en el club y ni te enterás. Y es lindísimo. Y sos feliz, y el pibe es feliz, y interactúa porque el club es muy modesto, entonces se entiende distintas realidades como pasa en cualquier otro club. No, en la ciudad de Buenos Aires además hay muchos clubes de barrio muy lindos, donde hay gimnasia artística, montones de cosas. Patinaje, que a las nenas, por ejemplo, les encanta, y es muy lindo porque se hacen de grupo de amigas y comparten eso del deporte que está tan bueno, ¿no? Que es relacionarte. Con Soy Luna explotó. Con Soy Luna explotó. Con Soy Luna explotó. Además, es verdad. Es lo que decíamos, Lola, que cuando decías lo del vóley, lo que tienen muchos de estos deportes son tan inclusivos que son casi eternos. Sí. O sea, no importa que tengas 30, 40, 50, 60, hay para todos. Bueno, pero yo creo que la pandemia, con todas las cosas muy malas que tuvo, también hizo revalorizar eso un poco del aire libre. Vos ves mucha gente corriendo, mucha gente, a veces caminando. Yo a veces me junto con alguna amiga a caminar. Absolutamente. Te caminás unos kilómetros, pero ya estuviste al aire libre, cambiaste un poco de aire, no sé. De hecho, dicen que es mucho más sano caminar ligero, o sea, rapidito, que correr. Y caminar y para hablar. Las articulaciones. Por lo pronto no es para todos. Correr y caminar y hablar mucho como hacemos nosotras. Sí, obvio. Si uno no hace catarse con las amigas. Obvio, ¿con quién? ¿Sos lectora? Sí. ¿Y último libro que hayas leído o que estés leyendo o que puedas recomendar? Revolución de Enzo Traverso estoy leyendo. Voy por la mitad porque es un libraco así, entonces entre viaje y viaje. En algún viaje me lo llevé, pero era tan pesado, no es para llevar. Y no me acuerdo ahora qué otro estoy leyendo. Siempre leo de 2 o 3 a la vez. ¿Leíste sinceramente? De las mías. Sí, cuando salió. No es que lo leí con detalle, pero lo miré. ¿Alguna consideración? ¿O leíste, antes de que parezca capcioso, ¿leíste el de Macri? No. Ok, ahora... No es capcioso, te digo la verdad. No digo capcioso de mi parte, pues por ahí decir a consideración de sinceramente y no el de Macri, pero bueno, si no leíste el de Macri... Lo miré rápido, no sé, no me pareció nada en particular. ¿Cómo te dicen la intimidad? Rusa, en la intimidad, no intimidad. Ya me dijo Catalina, sí. Sí, soy la rusa desde muy chiquitita. Imagínate con este color de pelo y piel en un pueblito, no zafás. Totalmente. ¿Qué es lo más loco que hiciste por amor? Podés no contestar, ¿eh? No creo que no hice nada. Bien. Debo ser No terrible. te acuerdas, pero lo has tenido que hacer. Di la verdad. No tienes que contarlo. Solamente decir, sí, creo lo que hice. no sé. Te digo la verdad, debo ser malísima porque no me acuerdo de haber hecho nada irracional. Yo te aseguro que antes de que se vaya se va a acordar de algo. Bueno, estoy seguro. ¿Le puedo dar vuelta a la pregunta? Sí. ¿Qué es lo más loco que hicieron por amor por vos? Sí, han hecho. Bien Lola, aguante Lola. ¿Viste? 11:05 de la mañana, seguí contándonos cómo va a ser tu fin de semana de Pascua al 1144 000 590. Miriam Bregman es quien nos acompaña. ¿De dónde vinieron? ¿Cuándo vinieron? Esa locura de amor que tuvieron. No, eso lo dijiste vos, yo nunca dije eso. ¿Perdón? ¿Lo dije yo, Lola? Sí. Ok, listo, está todo bien. Entonces, Claro, yo no dije, yo solo contesté tu pregunta, no. Ok, listo. Fue escueta mi respuesta. Ok. ¿Dónde y con quién viste la final del Mundial? Si es que la viste. O por ahí podés no haberla visto. La vi con mi familia en mi casa, creo. ¿Cómo no la voy a ver? ¿Por qué? Porque por ahí tenés me vi otra cosa que todos hacer. los que pude. y los que no podía estaba así con el Exactamente. celular. No, la verdad que el Mundial, Pues qué sé yo, más allá de todas las consideraciones, ves a los mejores del mundo juntos, qué sé yo, es como, no sé, a los que nos gusta el fútbol es como el momento. Sí, además fue un Mundial extraordinario y además nos pasó lo que nos pasó. O sea, claro. Éramos los peores del barrio, bien. Éramos peor que Qatar y a las 2 semanas estábamos festejando un título. Encima te va bien. Es como, exactamente. ¿Golosina o snack favorito? Ya dijiste lo de dulce de leche, o sea que por ahí... El dulce de leche debe ser, sí. ¿Sirve el dulce de leche como respuesta? Yo lo convierto en golosina de vez en cuando me agarro un berretín y tengo un buen dulce de leche y agarro un tenedor o una cuchara y le doy después de la Eso comida. hago yo también. No, hago ponerle a las frutillas. ¿A las frutillas? Sí. ¿Y no probaste hacer la variante que se los conté a los chicos el otro día del chocolate de taza?
agarrar la barrita. No soy muy fan del chocolate. Pero le pasás, es tener un Habanet permanente. ¿Entendés? Que dura un montón. Además, el chocolate amargo con dulce de leche. Yo prefiero ponérselo a una banana o a una frutilla. Claro, no, banana con dulce de leche, no, desde que nací, desde la cuna hasta el cajón. Bueno, hablemos un poco de lo que nos pasa, ¿no? Bueno. De lo que estás viendo. No es tan dulce de leche. No, y es una pena porque en vos misma estamos graficando la idea de poder charlar, reírnos, relajarnos, disentir, discrepar, y es algo que de golpe pareciera ser de otras sociedades eso, ¿no? Creo que se ha creado esa idea de la grieta que es muy funcional a las dos coaliciones mayoritarias. Muy funcional a las dos coaliciones mayoritarias. Yo lo veo en el Congreso, soy diputada nacional, lo veo en el Congreso. Los ves en la tele y es una guerra feroz. Se sientan ahí y votan la mayoría de las leyes juntos. Leyes que me parecen terribles, ¿no? Sí. Entonces vos decís, ¿cómo era esto? Que había un río insalvable, que nadie podía cruzar para el otro lado, o algo que vi ahora que estuve en Salta, donde las coaliciones se han repartido de tal manera que, por ejemplo, el peronismo va en 4 listas, que alguien que era funcionario del gobierno de Sáez ahora se pasó y va en una lista opositora. Entonces primero se pasa y después renuncia al cargo que tiene en el gobierno con el cual ahora va a ser opositor. Entonces me parece de una funcionalidad tan grande para no discutir ideas, y creo que tiene que ver fundamentalmente con que estas dos grandes coaliciones no pueden enamorar con sus ideas, con nada, está muy fresca la experiencia feroz del gobierno de Mauricio Macri, cómo dejó el país, y por el otro lado, el desastre, el fracaso del gobierno del Frente de Todos. Entonces la que te queda es decir que el otro es peor que vos. Claro. Ya ni siquiera dicen que son buenos. Bueno, pero el otro es peor. Ojo que viene el otro que es peor. Claro. Ojo que el otro hizo peor que yo. Ese es el argumento central. Si vos le sacás toda la espuma de todo lo que dicen, es votame a mí que no soy tan malo. Entonces, por lo que me estás diciendo, yo a veces tengo la impresión de que entre periodistas, entre comillas, entre abogados o gente de leyes, en algún lugar hay un código en común, una especie de cosa de cofradía. ¿En la política pasa exactamente eso? O sea, en algunos ámbitos de la política en que discrepamos mucho, pero en algún momento hablamos nuestro idioma por encima del idioma de la gente. En contra de la gente. Sí, prescindimos del lenguaje. No, pero además, a ver, hablar el problema es que es en contra de la gente. No, porque hablar nuestro idioma, entre nosotros dos, si fuéramos los dos políticos, es prescindir del idioma de la gente, automáticamente, ¿no? Estamos metidos en nuestra frasco. Claro, eso es lo que más se ve. Eso es lo que más se ve. Por ejemplo, las automotrices presionaron mucho, creo que fue el año pasado. Sí. Alberto Fernández lo dijo, lo tomo como ejemplo porque Alberto Fernández lo mencionó en su discurso de apertura, que fueron las empresas que más ganaron en el país, o de las que más ganaron en el país. Sí. Y le dieron retenciones ceros hasta el 2031. Yo le pregunto al kiosquero que nos está escuchando, al que tiene un mercadito, ¿tiene exenciones impositivas hasta el 2031? Bueno, eso lo votaron todas las salas del Frente de Todos, lo votaron que también se pelean entre ellos, todas las salas de Junto por el Cambio que también se pelean entre ellos. Y ante todo, es de una inequidad feroz, ¿no? Que vos, siendo kiosquero, tengas un pequeño mercado, vos te estés corriendo la FIP, te estén corriendo con ingresos brutos. Las automotrices hacen un poco de presión, un poco de lobby, y le dan retenciones cero hasta el 2031. Vos decís que las retenciones aportaría mucho menos el kiosquero que la automotriz, es un delirio más. Bueno, esto también lo vi ahora en Jujuy, que es una denuncia que hacen permanentemente mi compañero Alejandro Vilca, diputado nacional y que es candidato a gobernador, como los grandes ingenios radicados en la zona pagan 0, de ingresos brutos y después le cobran el 2, el 3% a cualquier comerciante. Entonces, el sistema impositivo es de una regresividad tal, donde los ricos son los que no pagan en la Argentina, además que se fugan y todo lo demás. Pero te digo, y en esas cosas no veo esa pelea, esa disputa. Claro. Y nadie discute, ahí se levanta la manito y pasemos de tema. Entonces, viste, la venta de la grieta ya me parece que quedó un poco vieja. Y mientras tanto, Miriam, ¿cómo hacemos para llenar la bolsa de la compra? Porque de verdad que se está recontra complicando ir a comprar la comida. Mira, lo que más escucho es eso. Estuvimos con Nicolás del Caño, que es mi compañero de fórmula, yo soy candidata a presidenta y Nico a vicepresidente por la fórmula del PTS en el Frente de Izquierda. Y lo que más escuchamos es que hay que buscarse otro empleo. Parece terrible, ¿no? Un docente el otro día nos llevaba en su remis y nos dice, yo soy docente de lunes a viernes en un pueblito del interior. Después vengo y los fines de semana vengo al aeropuerto a buscar pasajeros con mi auto como remis porque no me alcanza
con lo que gano como docente. Y eso lo escuchás, pero lo escuchás de trabajadores del ferrocarril en el Gran Buenos Aires, lo escuchás de todos lados, escuchás lo mismo, porque en Argentina se dio un fenómeno, a veces los números son medio incomprensibles, pero hay que dimensionar la cifra. Entre el gobierno de Macri y los 2 primeros años del gobierno del Frente de Todos, que es cuando se hizo este estudio, que lo hizo cifra de la CTA, o sea, nadie puede pensar que quiere perjudicar al gobierno del Frente de Todos. Si vos agarrás el periodo de Macri y los 2 primeros años del gobierno de Alberto Fernández, se transfirieron desde los sectores asalariados, desde los que laburan y las que laburan, a los sectores más concentrados del capital, 71.000 millones de dólares. Una locura. 40.000 millones de dólares, casi el préstamo del FMI durante el gobierno del Frente de Todos, los 2 primeros años del Frente de Todos. O sea, hay una regresividad tan grande de que se les saca a los sectores, a los que trabajan, a las que trabajan, los sectores asalariados para dar los sectores concentrados, y esa es la bolsa de comida que vos decís. En la Argentina la inflación es multicausal, eso ya Guzmán lo había hecho Lema, es verdad, tiene distintas causas, Bueno, no, Esper dice, es un fenómeno monetario, lo felicito, don Esper, vaya usted a llenarle la heladera y después hablamos de su fenómeno monetario. Pero es verdad que tiene muchas causas, pero hay una causa que es una de las principales, si no la principal en este momento, que es por toma de ganancia de las empresas. Por el aumento de precios de las empresas, porque están recuperando ganancias, están duplicando sus ganancias. Entonces nada tiene una explicación. Vos fíjate que si llueve, sube el tomate. Si hay sequía, sube el tomate. Y si ni llueve ni hay sequía y está un clima ameno, sube el tomate. Sí, igual le cuesta entender algunas cosas. Yo soy el hombre del supermercado en casa. Sí. Y ayer lo decía con un señor verdulero. Le digo, ¿cómo puede ser que esté más barato el kiwi que la lechuga? Claro. Traducímelo. Que el kiwi no se... no entiendo, pero no se produce en Argentina. Ni siquiera, además. Claro. Bueno, eso, nada, los delirios de la cosa cotidiana, que es aquello que queda a años luz de la lógica de muchos políticos. No, y bueno, pues no van al supermercado. Sí, no van. Sí, o tienen cómo pagarlo sin problema. O tienen cómo pagarlo sin problema, exactamente. Nosotros, vos sabés que aportamos nuestro sueldo a distintas luchas, cobramos como un docente y aportamos el sueldo a distintas luchas. O sea que nuestros hijos van a la educación pública, vivimos como cualquiera y vamos con la bolsa, como dice ella, del supermercado y vemos los precios. El otro día yo voy al mayorista, ¿no? Sí. Fui el sábado pasado, que estaba acá en Buenos Aires. ¿Compra grupal o vas al mayorista? Voy con una amiga y dividimos al medio. Sí, claro. Sí. Comprás que sea rollo de cocina, un paquete gigante y dividís al medio. O galletitas, todo lo que comen los pibes. Y me decía uno de los empleados que antes aumentaban los precios en el mayorista, de 10, de 20 pesitos, iban haciendo como aumentos a cuentagotas. Ahora ya saben que tienen que entrar los martes más temprano, entran a las 5 de la mañana los martes, porque se recarga todo alrededor de 50 pesos. Claro. O sea, ya está establecido. Por eso lo que vos decís, ¿cómo hacemos para llenar la bolsa? Bueno, con esta política no vas a llenar la bolsa del supermercado, porque hay un mecanismo de las empresas absolutamente avalado por el gobierno e impulsado por el gobierno, que es así. ¿Por qué digo impulsado? Porque el gobierno se queja, este gobierno se queja mucho de los formadores de precios, ¿no? Lo habrán escuchado. Sí. Y cuando YPF aumenta el combustible, ¿qué es? Está formando precios. No está formando, está formando todos los demás de la economía. Sí. Entonces, si vos gobernás para las grandes empresas y lo que te interesa es que las grandes empresas estén felices y que tener el dólar agro, el dólar Malbec, el dólar, pero no hay dólar laburante. No, dólar sueldo tampoco. Dólar sueldo no hay. No. Entonces, estás tomando una posición política. Claro. No es que se te fue de las manos, no. Vos elegiste una orientación económica que al pueblo trabajador lo perjudica. Es casi ideológico. Miriam, conformar un frente implica hacer algunas concesiones respecto de tus convicciones y en tal caso, ¿hasta qué punto se puede conceder? Muy poco, nada te diría. Muy poco, porque si tenés convicciones, no son tengo estas y si no te gustan tengo otras, claro. Nosotros, por ejemplo, el Frente de Izquierda es un frente político, tiene ya una década. Bueno, nosotros tenemos un programa. Bien. Empezamos 3 partidos, después se sumó otro, pero tenés que aceptarlo. Después tenés montones de diferencias. Esto no quiere decir que todos vamos a pensar sin igual, como una computadora colectiva donde te vas enchufando, ¿viste? No es eso. Montones de diferencias, de polémicas, de discusiones que me parecen completamente lógicas porque somos partidos diferentes. Pero hay algunas cosas que tienen que ser básicas y que no podés asumir diciendo que entre los bancos y los jubilados vas a elegir a los jubilados y gobernar para los bancos como hizo Alberto Fernández. Ah, bueno, nos engañó.
Bueno, el que puso a Alberto Fernández no estaba poniendo al Che Guevara, ¿no? No, justamente. Cristina creo que algo lo conocía, entonces ahora se sorprenden todos, uy, Alberto, ¿y qué creías? Antes le decían, es amigo de Clarín, y ahora querían que sea el Che Guevara. Bueno, eso es lo que no va, ¿entendés? Hacerte siempre sorprendido porque las cosas no funcionan. Si vos elegís a determinadas personas con determinadas ideología, eso es lo que va a pasar. Y respecto de, perdóname, Gastón, respecto de esta confusión ideológica que capaz percibías en Salta, por ejemplo, con peronismo repartido en 4 listas diferentes, ¿repercute en la gente o es solo una cuestión de la clase política? ¿Crees que la gente sigue teniendo claras ideologías, convicciones o ya está todo mezclado? Repercute porque por eso hay tanto descrédito con la dirigencia política. Yo creo que se lo tienen bastante bien ganado, porque son 40 años de gobiernos constitucionales, no hace 3 días, ¿viste? No, claro. Son 40 años, se cumplen este año 40 años de gobiernos constitucionales. Vos previo a la dictadura tenías una pobreza del 4%, una desocupación del 2,5%. Hoy te dibujan la cifra de desocupación poniéndote subempleo, cualquier cosa para que no sea tan catastrófica. Y tenés una pobreza que ronda siempre entre el 40 y el 50 y decimos que hubo un buen gobierno cuando la bajó, no sé, al 30 o al 25. Estamos todos locos. O sea, hubo un hundimiento generalizado de la clase trabajadora de este país. Durante el gobierno del Frente de Todos, este gobierno, digo porque la historia está muy bien, pero después perdió 10 puntos en el reparto de la torta a la clase trabajadora. Entonces todo eso va generando una situación de impugnación del sistema político. Pues aparecen estos salvadores que dicen, yo voy a dolarizar, voy a hacer esto, voy a quemar el Banco Central, que se montan sobre eso, porque yo creo que las clases dominantes de este país son bastante inteligentes, saben que hay ese descrédito, saben que todos esos manejos de la dirigencia política tradicional, de pasarse a un lado, preservar sus propios puestos, sus propios privilegios, lleva a ese descrédito. E inventan ellos mismos formas de que eso se canalice por versiones aún más duras, Ahora, no es lo único. Nosotros en el Frente de Izquierda, en la última elección del 2021, hicimos nuestra mejor elección desde que existimos. Por primera vez tenemos, por ejemplo, concejales en todos esos municipios que te parecían infranqueables, que es palabra difícil elegí, del conurbano, como La Matanza, José Cepaz, te decían, no, eso es territorio peronista. Tenemos 2, 3 concejales en muchos de esos municipios. Y yo creo que eso es expresión de que hay todo un sector de la sociedad que empieza, la izquierda tenía razón, cuando la izquierda dijo que el acuerdo con el Fondo Monetario era inflacionario, y nos decían, no, ahora viene la estabilidad, ustedes no quieren la estabilidad. Estabilidad no trajo, inflación sí. O sea, ¿quién tenía razón? En caso de llegar a ser gobierno, comienzan o llegan a la Casa Rosada, ¿a cuánto hay que ubicar el dólar y cómo se traduce esa ubicación del peso frente al dólar para generar una cierta estabilidad y que eso no lleve a que más personas sean pobres? Mira, hay una discusión con el dólar que, siendo gobierno o no siendo gobierno, no es tan complicada. Argentina, porque el otro día vino Agustín Rossi al Congreso, ¿no? Y hablaba de la restricción externa, la restricción externa. Con Nicolás del Caño le preguntamos, ¿qué pasó con los 45.000 millones de dólares que quedaron de superávit comercial durante este gobierno? 45.000 millones de dólares quedaron de superávit. No es que faltaron dólares, ¿eh? El problema es dónde están esos dólares. Se fueron en pago de la deuda, se fueron en maniobras especulativas de su facturación de importaciones y exportaciones, le dan $1 para exportar y otro para importar, y en esa maniobra se perdieron millones y millones. Bueno, es lo que está pasando de vuelta ahora también. Ayer, claro. Pero ya con participación del Estado, lo que es aún más grave. Aún más grave. Bueno. O sea, hay 90 mangos por dólar que tiene que cubrir el Estado. La fuga. Entonces, no es que no entraron dólares y vos tenés lo primero que hay que hacer para responder eso que vos decís es que el Estado, con control de sus trabajadores, tome el control del monopolio del comercio exterior. No puede ser que acá 4 o 5 cerealeras te manejan la entrada y salida de dólares del país. Encima mezclado con narcotráfico y todo lo que salta en Rosario, ¿no? Sí. Aparte, dejemos eso que es otro tema, si quieren lo charlamos después. Pero vos tenés una apropiación oligopólica de un pequeño puñado de empresas que te manejan la entrada y salida de dólares del país. Y si te aumenta el grano en el mercado de Chicago, te aumentan el aceite en la Argentina. ¿Por qué? Porque vos no tenés una mínima medida de defensa nacional de proteger los precios en el valor interno. Por eso nosotros decimos que hay que estatizar el monopolio del comercio exterior y empezar a controlar eso. Eso es una primera medida. Segunda medida, ningún salario puede estar detrás de la inflación. Porque hoy, la especulación, ¿cuál es?
es que aumento los precios y los salarios van por detrás. Porque otro elemento histórico es que la CGT y la CTA, como nunca, están comiendo sanguchitos los actos oficiales. Yo digo que deben tener la panza así, porque ya no pueden ir a más actos, festejar más cosas que no se sabe qué festejan en el peor momento de la clase trabajadora. Pero un sándwich de miga no se le niega a nadie. No se le niega a nadie, ¿no? Debe ser. Por favor, te pido, Miriam. Es un comentario que hacen muchos periodistas. Con eso no se juega. Hacen muchos periodistas en la red. Te lo traslado al deporte. Conferencia de prensa de un torneo de tenis horrible. Sí. ¿Sabes cuál es la clave? Que haya algo para comer. Ahí vamos todos. Escucho ese chiste muy repetido. Mira, cuando vayas a la cancha, faltando 5 minutos para tener el primer tiempo, mira el palco de prensa. Sí. Bueno, lo voy a hacer. Está vacío. Estamos todos arriba buscando los sanguchitos. No, y pensá el día de las elecciones para recibir a los periodistas, entonces mucha comida. Mucha comida. Bueno, 11 y 22 de la mañana seguimos con Miriam después de la tanda. Tengo una noticia de último momento para Miriam Breckman, de mis corresponsales en la calle, dedicado a tus queridos bancos. En este momento, en un banco muy grande que hay en la zona norte, no hay plata en ningún cajero. Que a veces uno pierde el rastro, que es mi plata la que quiero sacar, no es la de otro. No es la de ellos. Claro, o sea, yo no estoy pidiéndote plata, estoy yendo a buscar la mía. Y así está pasando un fin de semana largo. ¿Quién viaja un fin de semana largo? Nadie, ¿no? Nadie. Todos. No sé por qué será ese motivo, pero fui bancaria muchos años de mi vida, fui empleada del banco hipotecario, pasé la privatización, así que algo conozco de adentro. Y lo que más escucho de mis compañeras y compañeros bancarios y demás es la reducción enorme de personal que Bueno, aprovecharon la pandemia. Aprovecharon la pandemia, exactamente, para... Solo tienes que ir a una ventanilla de banco. Claro. Para ver la reducción. 2 en lugar de 5. Y el maltrato que termina siendo para los usuarios de banco. Lógico. Que además de muchas veces uno se tiene que acoplar a las nuevas tecnologías, a las nuevas maneras de manejarte con la plata en un cajero, los códigos y demás. El maltrato que sufre la gente grande por no saber, como si tuviera la obligación de, y terminas ayudando vos a alguien que no sabe, vos misma peleándote a ver cómo también yo he visto un montón de empleados los que están de seguridad que ayudan, te explican. Sí, pero el empleado de seguridad, esa es otra, no es un empleado bancario. De acuerdo. Y el señor de seguridad no tiene por qué estar haciendo un trabajo que no le corresponde a él. Claro que sí. Bueno, todo eso es porque hay una enorme cantidad de reducción de personal en el momento que más ganaron, ¿no? Esto sí que, de nuevo, si ganan mucho los de arriba, no quiere decir que eso, que esté todo bien. Que vaya a haber más trabajo y esas promesas que escuchamos habitualmente. En fin. Bueno, igualmente hay que aclarar, fin de semana largo, ya habían advertido los bancos, estamos cerrados, no vamos a funcionar. Dejamos los cajeros cargados, indudablemente ya hay una zona en donde pasaron todos los que se iban de viaje, sacaron el dinero que Conozco podían, la sucursal y en ese cajero hay no menos de 9 cajeros en ese banco, con lo cual en ninguno de los 9 por ahí plata. no cargaron. No, por ahí la gente puede sacar mucha. Tampoco hoy sacás, no sé, 1.000 pesos y no comprás ni... Pero Miriam... Parás en la próxima estación de servicio y no comprás ni un agua y... Tiene más dinero el supermercado, ¿viste? Se supone que si tenés un trabajo razonable, a día 6 es cuando probablemente tenés guita en tu cuenta como para poder sacar. Justamente. Sí, la mayoría cobran el día 5, es verdad. Claro, no el 28, que por ahí se complica. Entonces, ahora es cuando, y en un fin de semana es cuando la ecuación te cierra por todos lados, y cuanto, por lo menos tener reposición de emergencia, bueno, supongo que lo harán pronto, pero bueno, era una curiosidad de momento para sumarle al enojo de Miriam al reclamo, básicamente. No es enojo, pero me parece que hay que ser muy claros para transformar esta realidad, ¿no? Que no hay que por qué seguir aguantándose, bancándose, que todos en contra de los trabajadores y las trabajadoras. Creo que el periodo electoral, si para algo sirve, es para hacer un balance y para hacer una discusión profunda de esa situación. Sin considerar el libre albedrío como una opción, ¿cómo podemos hacer para que cierto sector de la clase política no viva en campaña? Digo, porque una de las opciones que se dice, no, el tema de tener régimen presidencialista y tener cada 2 años elecciones parlamentarias, bueno, ¿qué querés? Encima eliminar eso, o sea, acotaría mucho la... Hay una tendencia a cuestionar las elecciones o que las elecciones son un gasto. Yo digo, si encima de un sistema donde te dejan elegir muy poco, opinar muy poco, me querés sacar las elecciones... ¿Qué me queda? ¿Qué me queda, no? Claro. No sé, creo que hay un límite que es concreto y que uno pone. Yo siempre pongo el ejemplo de los derechos de las mujeres, ¿no? Nos decían que no se podía, que no íbamos a llegar, que no iba a alcanzar.
cuando salís a la calle, reclamás, esa fuerza es imparable y ahí no hay discusión ni campaña que valga. Entonces, me parece que lo principal que se siente en este momento, algo que yo mencionaba al pasar antes, es una dirigencia sindical, incluso hasta la estudiantil, te podría decir, donde se está pasando un ajuste feroz. Sergio Massa está haciendo con mucha sonrisa un ajuste histórico en la Argentina y las direcciones sindicales, el único objetivo que tienen es que eso no se exprese en descontento en la calle. Ahí se terminan todas las campañas. ¿Cómo crees vos en las próximas? Sí. ¿Qué? El señor es el responsable máximo de las noticias. Sonó el top y siguió de largo. Le diste muy una bien, silla y es otra persona. Acá me marca 11, ¿Cómo 26. cambia la gente? Bueno, vamos a hacer una Radio Verdad. Sí, Juani. Dale. Tenemos informativo, informe del campo y podemos seguir unos minutos más. Dale. ¿Estás seguro? Bueno, seguimos con Miriam Bregman y con Gastón, por supuesto, que le tiene que hacer muchas preguntas. Bueno, tenemos que liberarla, Miriam, porque tiene otros compromisos preelectorales. No. Me voy a charlar con jóvenes de Chile sobre el negacionismo. Mira vos. Porque escucharon un debate que tuve aquí en la Argentina y me escribieron y me dijeron, eso acá en Chile no existe, no olvídate. Imagínate. Claro. Que recién ahora están discutiendo la Constitución que dejó Pinochet, imagínate. Así que me tengo que ir, me había comprometido con ellos a charlar y siempre es bueno, ¿no? También intercambiar qué otras cosas pasan en nuestra América Latina. Y lo último entonces, me lo voy a rogar, que es algo que hablamos fuera del aire, pero me parece interesante, que es que todavía existan políticos o aspirantes a funcionarios que entiendan que un 15%, un 20%, un 18%, una intendencia, una concejal, un concejal, un diputado, es suficiente para mantener mi forma de pensar e ir detrás de eso, que no necesariamente tengo que jugar en el equipo campeón para jugar, ¿no? Bueno, nosotros creo que si hay algo que ha hecho que el Frente de Izquierda crezca, que nuestro partido crezca, hoy somos 4 diputados del Frente de Izquierda, 3 de mi partido, el PTS, Alejandro Vilca, Nicolás del Caño y yo. Creo que es eso, que es que tenemos valores y tenemos principios. A veces no se coincide con todo lo que pensamos, pero vos sabés que el que nos vota a nosotros o a nosotras sabe lo que vamos a hacer, sabe qué comportamiento vamos a tener y sabe que siempre vamos a estar del mismo lado. Nunca, por más presiones que nos pongan, nos pueden poner campañas, nos pueden poner lo que quieran. Si nosotros hicimos un compromiso, te digo un ejemplo, apoyar la ley de humedales, yo no voy a hacer nada que vaya en contra de eso. No es que voy a hacer un spot que diga humedales sí. Buenísimo, cómo no se trató nada de eso. Nada. Y vimos las consecuencias. Y tenemos el papelito firmado por el presidente del bloque del Frente de Todos, presidente del bloque Juntos por el Cambio, diciendo que lo posponían, bla, 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 bleta, y nunca más se trató. Entonces, pongo ese ejemplo porque es muy contundente, una ley muy necesaria en nuestro país. Lo vimos con el calor que tuvimos este verano, es consecuencia de la crisis climática que estamos viviendo. Bueno, el que vota por la izquierda sabe que va a ser la representación de esas peleas que están afuera. La pelea es afuera por la ley de humedales. Yo no creo que la pelea sea adentro. La tenemos que conquistar en la calle, la tenemos que pelear afuera, porque ahí adentro actúa al revés. Todo el lobby para que eso no salga, ¿no? Hay grandes intereses económicos detrás de la traba de esa ley. Pero bueno, el que nos acompaña a nosotros sabe que somos eso, por eso digo, a veces no se coincide en todo, pero saben que tenemos valores, que tenemos principios y que siempre vamos a estar del lado del pueblo trabajador. Miriam, millón de gracias, un placer. Muchas gracias a ustedes, buenísimo. Por favor. No, encantado. Y bueno, más adelante vamos a poder hablar de otras cosas, ¿no? También, sobre todo del fenómeno de tener tantos pobres y que no se vuelque para el lado de quienes los pueden defender. Esta cosa a veces parece un gran síndrome de Estocolmo a veces, ¿no? La sociedad argentina. A veces la sociedad se libera también, ¿eh? Sí, es cierto. Ojalá suceda. Apostamos a eso. Totalmente de acuerdo. Apostamos a eso. Millón de gracias. Gracias a ustedes.